Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer con el objeto de estudio? Primero, revisar su redacción. Segundo, definir cuál es el enfoque que va a dar el objeto de estudio. Y tercero, aclarar el producto que se debe obtener. La redacción es conveniente revisarla para que tengan claro qué es lo que están prometiendo. Cuando uno redacta un objeto de estudio es una promesa, es algo que se tiene que contestar al final. Por tanto, uno debe tener claro qué es lo que debe de contestarse exactamente. Y cuando ustedes están planificando o están dejando en claro el objeto de estudio, es decir, antes de iniciar la aplicación de una técnica, deben hacerlo o deben evitar el estilo de redacción de cumplimiento. ¿Qué quiere decir o qué es una redacción de cumplimiento? Redactar una para el profesor o porque hay que cumplir con la labor, ¿ok? Porque me parece que eso les afectó a algunos de los grupos a la hora de tener que cumplir el objeto de estudio, porque redactaron algo que sonó bonito, con palabras bonitas también, pero que no tenían idea clara de qué es lo que había que contestar. A la hora de hacer el análisis narrativo, entonces no obedece a lo que el objeto de estudio está declarando. Hay dos casos en particular que tuvieron, digamos, ese problema. Los que prometieron sistematizar funciones y los que prometieron jerarquizar funciones. Porque al final el análisis no ayuda a ninguno de estos dos procesos y la síntesis, por ende, tampoco contesta cuál es la sistematización de las funciones ni cuál es la jerarquización de las funciones. Ahora, ¿por qué probablemente sucedió esto? Porque sonaba muy bien dentro del, ¿cómo se llama? Dentro de la redacción del objeto de estudio. Cuando lo escribieron, probablemente tenían la intuición de entender que estaban prometiendo, pero no tuvieron claro el significado real de esas dos palabras. Si yo prometo sistematizar, tengo que crear un sistema de funciones. ¿Okay? Por tanto, me estoy metiendo en camisa de once varas, porque además, o sea, de todo lo que tendría que hacer propiamente del análisis, tengo que explicar con qué criterios voy yo a agrupar las funciones para que se cree ese sistema. ¿Okay? Y si yo prometo definir una jerarquía, entonces lo que estoy prometiendo es dejar en claro cuáles funciones tienen un primer nivel de importancia, cuáles tienen un segundo nivel de importancia y cuáles tienen un tercer nivel de importancia. Y cuando yo prometo cualquiera de estas dos cosas, además de la información de la técnica, tengo que buscar información acerca de cómo se hace eso, es decir, cómo jerarquizo funciones, a través de qué sistema, de qué medio, a través de qué procedimiento, yo puedo llegar a la conclusión de que estas funciones se agrupan por algún tipo de afinidad y que debido a eso forman un sistema, ¿ok? O que una función es más importante que otra. Esto entonces implica que cuando uno redacta el objeto de estudio también podría estarse embarcando, ¿ok? Por eso hay que ser muy cautos en ese momento y ser muy claro en qué es lo que necesita averiguar. Y lo que necesita averiguar está en función de una pregunta anterior, la pregunta de investigación. Una vez que está, digamos, que está revisada su redacción, lo que sigue es definir el enfoque. Para definir el enfoque, entonces, mi recomendación es subrayen la expresión clave que dice el enfoque. Es decir, la declaración del objeto de estudio es chiquitica, es una oración, que normalmente es como una pregunta. Puede ser también una declaración, pero normalmente es una pregunta. Entonces, subrayen la parte de la pregunta que indica qué es lo que hay que entregar. De manera que si la pregunta es cómo se sistematizan las funciones, la expresión sistematizan es la palabra clave de todo esto. Y eso es lo que hay que brindar al final, un sistema. ¿Ok? La síntesis tiene que hablar de un sistema de funciones. ¿De cuál sistema? Del que yo estoy creando porque yo lo prometí. ¿Y cómo se hace? Yo lo prometí, a mí me toca averiguar cómo hacerlo. ¿Comprenden? Entonces, este tema de definir el enfoque tiene que ver directamente con el objeto de estudio y con lo que yo redacté que iba a ser ese objeto de estudio. Luego de esto, entonces, hay que aclarar qué producto se debe obtener. Entonces, si yo prometí una sistematización, yo debo tener una síntesis en la cual se agrupe en sistemas y subsistemas las funciones. Si yo prometí una jerarquización, yo debo tener algo como un diagrama que muestre cuáles funciones son de primer orden, de primer nivel de importancia, cuáles tienen un segundo nivel de importancia y cuáles tienen un tercer nivel de importancia. O si ocupo más niveles, o sea, normalmente se hace como en 3 niveles, pero puede ser que yo encuentre más, entonces tengo que buscarme la manera de lograr eso. Pero tengo que tener muy claro qué es lo que hay que entregar al final, porque todo el proceso tiene que dirigirme hacia ese producto. Una vez que tenemos esta parte
relacionada con el objeto de estudio clara, sigue definir la historia. Todo análisis narrativo es una historia que se está contando. Esa historia entonces narra exactamente el cómo la información se cruza, cómo se está comparando la información para entender algo. Y tiene como final de la historia la respuesta al objeto de estudio. Entonces, lo primero que uno debe tener claro es precisamente qué es lo que hay que aclarar. Eso tiene que ver entonces con el tercer punto del objeto de estudio. Tiene que ver con aclarar el producto que se desea obtener. Este producto me dice a mí qué es lo que hay que aclarar a través del proceso de análisis. Segundo, ¿con qué información cuento? Ya para ese momento se supone, debido a que estoy haciendo el análisis narrativo, que tengo todos los datos que yo recolecté de la técnica. Sin embargo, si yo prometí sistematizar, necesito más información, información que me indique cómo se hace eso, cómo se sistematiza. Si yo prometí jerarquizar, igual necesito más información para utilizar puntos de referencia para entender cuál función es más importante que otra, de manera que pueda decir, esta tiene en primer orden de importancia, esta en segundo y esta en tercero, y así sucesivamente, dependiendo de qué es lo que yo redacté, qué es lo que yo prometí en el objeto de estudio. Una vez que ya tengo la información, o tengo claridad de con qué información cuento y cuál me hace falta, lo que sigue es cómo puedo estructurar la información. Estructurar la información, entonces, tiene que ver con idear la historia, el cómo yo voy a contar el cuento, cómo voy a ir haciendo este hilado de ideas que permite que pueda darme a entender y que yo pueda transmitirle a otro, en nuestro caso en el trabajo práctico, cómo funciona una jeringa. Segundo, una vez que tengo ideada la historia, es empezar a definir ahora sí el flujo de la información, qué voy a contar primero y qué voy a contar después. Y para ello es recomendable crear un guión, hacer un pequeño listado que le diga a uno más o menos cuál es el recorrido de esa información. Y ese guión tiene que ser coherente con la historia que fue definida al principio. Después hay que asegurarse de contar con una introducción, un desarrollo y una conclusión. En esa introducción, entonces, si yo prometí sistematizar, tengo que explicar cómo voy a lograr eso, cómo voy a lograr sistematizar. No voy a repetir lo mismo que está antes y que ya el lector sabe porque leyó el apartado de metodología de cómo se aplica la técnica árbol de funciones, por ejemplo. Lo que tengo que decir ahí propiamente en el análisis es cómo voy a hacer yo a través del análisis para poder crear la sistematización o para poder crear la jerarquización. ¿Okay? Esto entonces implica que después tengo que desarrollar, tengo que hablar del cómo, del cuerpo de la información, es decir, todo aquello que es de utilidad para contestar el objeto de estudio. Y la conclusión en un análisis narrativo siempre es la respuesta al objeto de estudio. Por tanto, la conclusión puede ser la síntesis del proyecto. No tiene que estar integrado al cuerpo del análisis narrativo, nada más tiene que existir una conclusión que puede ser, como les digo, la síntesis del proyecto. Y por último, ya que todo esto está planificado, ahora sí, mándese valiente y redacte el análisis. Para redactar el análisis, entonces, una serie de sugerencias que tienen que ver mucho con los aspectos de forma. Número 1, asegúrense de seguir el guión. Ya tienen un guión, tienen un orden de idea secuencial que ayuda a explicar las cosas. Asegúrense de seguirlo mientras están narrando. Segundo, asegúrense de mantener el enfoque que aclara el objeto de estudio. Entonces, si lo que tengo que hacer es sistematizar, yo tengo, al narrar, que mantener esa idea y tengo que estar constantemente generando información que ayuda a crear esas agrupaciones. Si yo lo que pretendo es jerarquizar, igualmente cuando estoy narrando, cuando estoy escribiendo, redactando el análisis narrativo, tengo que procurar que eso que estoy narrando ayude a generar esa categorización por importancia. Y esto lo pueden revisar, número 1, siguiendo el guión planteado. Número 2, no emplear oraciones de 4 renglones. El siguiente punto, me equivoqué, el siguiente punto es asegurarse que al redactar el texto sea comprensible hasta para un niño. ¿Ok? Esto quiere decir entonces que tiene que ser muy concreto y muy claro para que cualquier persona pueda entenderlo, porque el objetivo del informe es que alguien, tercero, que no es técnico en el área, pueda entender. Entonces, sigan el guión planteado. Segundo, no empleen oraciones de 4 renglones.
Constantemente en los proyectos que han presentado, incluso en este, hay presentes oraciones que tienen demasiados renglones. Cuando una oración tiene tantos renglones, incluyen muchas ideas dentro de la oración y normalmente dos sujetos. Cuando tenemos dos sujetos en la misma oración, siempre hay posibilidad de no entender a cuál de los sujetos se refiere cada predicado. Y por tanto, bueno, más bien, si esto sucede solamente en un párrafo, en todo el análisis no hay mucho problema, porque si causa ese nivel de confusión, no incide en la comprensión de la información total. Pero cuando tenemos 5 párrafos de 3 ideas con 2 sujetos, el nivel de incomprensión es mucho, el nivel de confusión aumenta. De hecho, se hace exponencial, porque no se tiene claro a quién se refiere, a qué se refiere cada una de las cosas que están contando, y por tanto, no es fácil entender lo que están narrando. En este tema, entonces, hay que procurar hacer oraciones cortas en las que se expongan máximo 2 ideas que están relacionadas, no 2 ideas disímiles, sino 2 ideas relacionadas. Segundo, asegurarse de que se emplea un sujeto y que el predicado hace referencia a ese sujeto que se está utilizando. Y tercero, evitar exponer 3 ideas en una sola oración, es decir, no más de 2, y que estén relacionadas. Eso les va a asegurar entonces a poder mantener la secuencialidad de la información, número 1, y número 2, a evitar la transcripción de pensamientos. ¿Okay? Los párrafos largos que tienen 3 ideas, 2 sujetos y presentan confusión son transcripciones de pensamientos. Lo que están haciendo es escribiendo tal cual lo piensan. Y eso, vamos a ver, no es que la forma de cómo piensan está mal, por supuesto que no, es porque ustedes lo saben, es decir, la información está en su cabeza. Ese es el problema, la información está en su cabeza y permanece en su cabeza, no en el informe. Y el informe está hecho para que un tercero entienda. Yo, por contexto, puedo entender en algunas de las narraciones que hacen que sí están entendiendo, pero no están siendo capaces de puntualizarlo. Y yo no puedo calificar o evaluar en términos de suposiciones. Yo no puedo calificar en términos de una inferencia que yo hago. Yo solo puedo calificar en términos de evidencia. Si la evidencia que ustedes me entregan indica que no hay relación de dos conceptos y que el análisis está mal, por más que yo entienda que probablemente está bien, que probablemente lo entendieron y que ustedes están más que sobrados en ese aprendizaje, esa evidencia indica que no hay aprendizaje y por tanto yo tengo que poner una mala nota porque no hay un aprendizaje por medio. Esto tiene que ver más entonces con el desarrollo de hábitos sanos para la redacción que con sus capacidades como estudiantes o como individuos. De hecho, o sea, muy a menudo yo me siento frustrado porque yo sé que entienden en las preguntas que me han hecho en las consultas. Queda claro que están entendiendo, porque de hecho hasta la pregunta es muy inteligente, pero a la hora en que entregan el material que va a ser evaluado, hay un faltante que hace que les baje la nota por falta de explicación y no por falta de conocimiento. Esto entonces, vamos a ver, se les va a facilitar entre más esfuerzo hagan por utilizar oraciones cortas. Y no me refiero a que utilicen oraciones de 4 renglones, de 4 palabras, ¿ok? No oraciones básicas así como mamá amasa la masa, ¿ok? Sino más bien que procuren que sus oraciones no sean tan largas como 4 renglones, procuren que tengan un solo sujeto, que tengan 2 ideas que están referidas a ese mismo sujeto, y cuando esas oraciones están juntas con esas características, es mucho más fácil explicar y es mucho más fácil entender. ¿Por qué motivo? Porque tienen unidades de información separadas y secuenciales. Respecto de lo que pasa en una oración larga con 3 ideas y 2 sujetos, en donde la oración misma es un balbuceo, ¿ok? Y no queda al final la sensación de claridad acerca de lo que se está hablando. Además de eso, cuando se hacen oraciones muy largas, la demanda cognitiva es muy alta. ¿Por qué motivo? Porque hay mucho que recordar. Son 3 ideas completas, no está clara el nexo entre las 3 ideas, no está claro a qué se refiere cada una de esas ideas. Por tanto, están demandando cognitivamente demasiado del lector. Cuando las oraciones son cortas, número 1, una vez que termina la información, queda enterado el lector de que eso no tiene que recordarlo inmediatamente, ¿ok? Número 1. Número 2, se da la sensación de fin. Y número 3, crea una pausa. Los puntos y las comas son para crear pausas dentro de la redacción. Y tienen esa utilidad precisamente, bajar la carga cognitiva.
Segundo, cuando se tiene mucho texto en una sola oración, equivale a alguien que habla demasiado para decir poco. Es como cuando nos topamos con alguien que tiene una gran necesidad de comunicación y dice muchas cosas, pero al final uno queda con la sensación de vacío de que no dijo nada. ¿Okay? Esa es la sensación que provoca ese tipo de oración. Y cuando se trata de un análisis que se trata de entender, entonces se está esforzando o se está provocando que el lector tenga que esforzarse más de lo debido. Una vez que tenemos esto, que seguimos estas reglas, lo que sigue es revisar continuamente que lo escrito tiene el enfoque que fue definido por el objeto de estudio. De manera que si hay que crear un sistema, si hay que crear una jerarquía o si hay que describir la redacción, nosotros al redactar tenemos que estar revisando que esa redacción obedezca a ese enfoque. Esto lo podemos lograr verificando la presencia de las palabras claves que aseguran mantener ese enfoque. Cada uno de estos, dependiendo de qué uno está buscando, va a tener algunas palabras que se repiten constantemente. Y esas palabras son un indicador claro de que la discusión de la información sigue el enfoque del objeto de estudio. Entonces, chicos, esta pregunta va para ustedes. Si tenemos que crear una sistematización de datos, ¿cuáles son las palabras clave que deberían estar frecuentemente utilizadas dentro del análisis narrativo? Si lo que hay que crear es un sistema. Si todos me hablan al mismo tiempo, yo no logro escucharlos. Solo estamos pensando. Sí, no, eso imaginé. Jamás voy a pensar que es que están del otro lado así como viendo televisión, algo por el estilo. Profe, bueno, perdón, es que yo iba a hacer la pregunta, pero mi hermano está haciendo ruido. eh, cuando hacemos los análisis narrativos, cuando habla la extensión de, o sea, enfocar la idea en un, digamos, enfocar una idea en solo una oración, no sobreextendernos, que es lo que solemos hacer. Es que no sé, creo que la maña la tengo desde el colegio, que siempre que hago una idea tengo que poner como, intentar de llenar el texto, y en ese texto lo que hago es como extenderlo. Sí, ese es un vicio, digamos, aprendido de la etapa de educación media, sobre todo. Pero es El que, cómo, digamos, perdón, decime. pero es que entonces, no sé, cuando uno está haciendo el análisis narrativo, digamos, y uno ve que una oración está corta, no sé, por lo menos a mí me entra como una ansiedad de, madre, no, o sea, tengo que hacerla más larga, tengo que, aunque esté la idea ahí, que, ok, que es una línea y la mitad de la otra, digo, no, tengo que meter algo más porque se ve muy corta. No, cero. Digamos, una línea a la mitad de la otra ya está larga. Sí, Ok, pero no sé, es la manía. sí, por supuesto. Más bien, el tema es el siguiente. Si tienes una oración de 4 renglones, lo que tienes que hacer es más bien darte cuenta en dónde hay que parar y poner el punto. ¿Ok? O el punto y coma. Porque en oraciones largas probablemente es porque hay interdependencia de las ideas y no se puede cortar por algún motivo semántico. ¿Ok? Por motivos de entendimiento de la información. Entonces se hace uso del punto y coma o de las comas. Sin embargo, lo mejor es procurar tener oraciones cortas. Si tenés la oración larga, entonces busca en dónde podemos cortar la oración, donde hay una idea que es una unidad de comunicación en donde se puede poner un punto. Después de poner el punto, lo que sigue es definir las palabras de enlace, porque podría ser que la oración que sigue o la idea que sigue apoya la primera. ¿Ok? Si es así, uno puede utilizar expresiones como, bueno, uno pone punto y seguido, en adición, tal y tal cosa o por tanto, tal y tal otra. ¿Me explico? De manera que esa palabra enlace indique que esa información que sigue, que voy a leer a continuación, es una referencia o una continuación de la primera oración. ¿Ok? Ahora, si yo lo que necesito es contrastar, entonces la expresión es algo como por otra parte, y entonces ahí estoy indicándole al lector que lo que voy a discutir es algo que es contradictorio o que es diferente de la primera idea que leyó. De esta manera, entonces, esas oraciones largas se convierten en oraciones cortas y digeribles.
¿ok? Que permiten un más fácil entendimiento. Y si entras en angustia por las oraciones largas, no te preocupes, yo te puedo referir a colegas del Departamento de Orientación y Psicología que te pueden ayudar a manejar la ansiedad. Y eso es casi en serio, ¿eh? Eso es casi en serio. Ahora, chicos, volviendo a la idea original de hace un rato, ¿de qué manera o cuáles son las palabras clave que indican que uno está buscando un sistema? Funciones. Funciones podría ser. ¿Qué más? ¿Cómo vamos a ver qué es un sistema? Definición de sistema. Vamos a buscar las palabras clave. ¿Qué es un sistema? Es el conjunto de un subsistema. De varios Es un subsistemas, perdón. conjunto de subsistemas. Entonces, conjunto es una palabra clave. Y palabras que sean sinónimos de conjunto, que hablen de agrupaciones, son palabras clave. Entre más abunden palabras que tienen que ver con conjuntos, con agrupaciones, por alguna categoría en específico, por una característica en específico, es más probable que se esté buscando un sistema. ¿Qué otra palabra clave podríamos tener? Amplíen esa definición de sistema. Componentes y piezas. Componentes, piezas, ¿qué más? Integración. Integración, exactamente. Esas son las palabras clave que a través del análisis van a decir que el enfoque tiene que ver con buscar agrupaciones. Y las agrupaciones, por ende, nos van a llevar a un sistema. ¿Ok? Ahora, si lo que estamos buscando es jerarquía, y la jerarquía se trata acerca de lo que es más importante, de lo que es menos importante, de lo que ocupa un primero, un segundo y un tercer lugar, ¿cuáles podrían ser palabras clave? Algunas van a estar compartidas con los sistemas, por supuesto, porque ambos están buscando crear una agrupación. Pero no entendí la pregunta, ¿la puedo volver a repetir? Listo. ¿Cuáles palabras clave se utilizarían en un análisis que tiene un enfoque dirigido a definir una jerarquía? No a definir un sistema, sino a definir una jerarquía. El análisis está enfocado a definir qué es más importante y qué ocupa niveles de importancia. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Sí, precisamente eso que usted dice, palabras de orden como principales, secundarias o la palabra general. Ajá, más importante que esto otro, etcétera, ese tipo de expresiones. Entonces vean cómo esas palabras o la abundancia de esas palabras muestran cuál es el enfoque de la información. Si ustedes, vamos a ver, leen un análisis que dice algo como lo siguiente. El pistón de hule tiene una forma cilíndrica, está formado por 3 cilindros. Uno de esos cilindros tiene menor volumen que los demás y no está en contacto con el interior del tubo. La función principal de este componente es participar en la extracción y el ingreso de líquido en el cuerpo de la jeringa. Él se une directamente al émbolo a través de un ensamble y permite, con su movimiento, trasladar la fuerza para generar presión o para generar vacío. ¿Qué tipo de análisis es ese? ¿Qué está buscando hacer? ¿O qué se está haciendo en el análisis? Se está buscando crear grupos, agrupaciones. Profe, creo que no entendimos la pregunta. Listo. Vamos a ver, si ustedes leen un análisis que dice eso que yo acabo de repetir, ¿qué les parece que sea el objeto de estudio? ¿Cuál es el objeto de estudio de ese análisis? Lo está describiendo, ¿no? Listo, es un análisis descriptivo 100%.
No está buscando relaciones, no está buscando jerarquías, no está buscando aclarar nada más que una descripción del componente. Si todo el análisis es así, ¿cómo puede ser la síntesis? Podríamos encontrar un sistema si el análisis solamente se dedica a describir los componentes. Chicos, se vale batear, no se preocupen. ¿No? No, porque solamente vamos a tener una descripción de componentes. El análisis no va a hablar de cómo se relacionan. No va a hablar tampoco de cómo podrían agruparse. No va a hablar de criterios de agrupación. Por tanto, no se puede crear un sistema. Esa es la importancia entonces que tiene. Estar revisando continuamente el enfoque del análisis. Y las palabras que yo utilizo en el análisis narrativo, las palabras clave, son las que dicen claramente cuál es el enfoque que se le está dando. ¿Ok? Y ese enfoque tiene que ser coherente con el objeto de estudio. Por eso todo este tema del análisis narrativo empieza estudiando o dejando claro el objeto de estudio. Vean, lo que quiero que entiendan con todo esto es que el primer proceso de sentarse y reflexionar qué es lo que hay que aclarar, es lo más importante para hacer el análisis narrativo. Es eso lo que dicta el estilo, la elección de palabras, el enfoque y lo que se tiene que presentar como producto al final. Si ustedes no tienen claro eso en un principio, el análisis narrativo termina siendo una de dos cosas. Cuando está mal hecho, un balbuceo, es decir, muchas ideas al mismo tiempo sin un hilo claro que explique las cosas. Y cuando está bien hecho, en un análisis solamente descriptivo. Lo cual, probablemente el análisis esté bien hecho, ¿okay? Esté en términos de forma bien realizado, pero en términos de fondo no está bien realizado porque no contesta lo que tú estudias. ¿Entienden eso? Sí. Ok, listo, vean. Entonces, esto es básicamente las 10 recomendaciones que les tengo para mejorar sus análisis narrativos, los que tengan que fortalecerlo. Sin embargo, tengo que decir que en el análisis narrativo, en este grupo, quien sacó más baja, ¿cómo se llama? Más bajo criterio lo sacó bien. De hecho, tengo 2 bien y un excelente, así que lo hicieron bastante bien esta vez. Y en la síntesis andamos parecidos. Entonces, mejoraron mucho en sus análisis narrativos y en su síntesis, lo cual quiere decir que están teniendo el enfoque correcto, ¿ok? Que están siguiendo el objeto de estudio y que se están dando a entender mucho mejor que antes. Entonces, procuren mantenerse así. Y como ¿cómo se llama? Este trabajo práctico es la relación entre las 3 técnicas y el análisis morfológico ya hace la relación entre 2 técnicas, tienen construido el 80% del trabajo práctico para este momento. Por tanto, tener una buena nota en esta tarea es un muy buen indicador de éxito para el trabajo práctico. ¿Ok? Bueno, esto era lo que quería compartirles con este tema. Ahora pasamos entonces a dudas del proyecto. Profe, ¿Sí? nosotros, ¿sí me escucha bien? Sí, sí, te escucho. Ah, bueno. Profe, es que nosotros, bueno, ya nosotros lo empezamos y Ajá, hicimos el cuadro de triangulación, bien, perfecto. pero nosotros sentimos que estaba como súper simple, o no sé si le falta información o lo estamos haciendo mal. Entonces, no sé si se lo podemos enseñar. Sí, está bien. Ya dejé de compartir pantalla. Ok, ya lo busco. Ahí lo está viendo, profe.
Todavía no. Dame un toquecito. Ya, ahora sí. Ok. Digamos, según lo que hicimos con usted, ¿verdad? El webinar, eso fue lo que nosotros entendimos. Acá, en esta parte, ¿verdad? No sabía, ¿verdad? Como en el árbol de funciones, nosotros pusimos brindar empaque y brindar funda. No sabíamos si acá tenía que estar, como está acá. Sí, listo, ve. O sea, la información se ve en términos de forma, porque por supuesto no he leído todo, se ve muy bien sistematizada, se ve muy ordenada. En términos de forma es un buen indicador. Ahora, andate al inicio de la página, por favor. Listo, perfecto. Tenemos aquí árbol de funciones, brindar empaque y brindar funda. Pero ¿para qué era el brindar empaque? Para mantener la esterilidad o aislar del ambiente. Eso, exacto. Aislar del ambiente es lo que hace falta en esa línea lógica que tienes ahí. Mantener inocuidad para aislar del ambiente. Es lo que falta decir. Porque cuando hagas el análisis narrativo y hables de mantener inocuidad brindando un empaque, a mí no me dice eso claro que tenés, vamos a ver, que tenés noción de para qué sirve el empaque. ¿Sí me explico? Sí. ¿Ok? Y lo importante es el eje que brinda el aislar del ambiente, que es lo que permite de que no se contamine la jeringa al fin y al cabo. Ok. ¿Vas entendiendo? Uh-huh. ¿Ok? Ahora, el brindar funda, misma situación, es decir, mantener inocuidad, brindar funda, pero entonces si vos me saltás de ahí a este otro lado y no me contás lo de en medio, a mí me queda la duda de si vos estás consciente de para qué sirve la funda. Ajá. O sea, ¿cuál es esa cosa puntual que tiene la funda que permite que al final la jeringa sea estéril? Ok. Entonces, por ejemplo, podría poner acá los dos, aislar del ambiente. Ajá. Ahora, ve, vamos a hacer un roleplay aquí, ¿ok? Vos sos yo calificando. Convertirte, vos sos Donald calificando en este momento, ¿ok? Estás calificando el 10º trabajo que tiene exactamente el mismo error. Entonces ya estás como agotada y estás perdiendo la paciencia. Ok. Llegate a la celda de análisis morfológico. Léela y le pones una nota. A la que Ok. está justamente después de brindar empaque. ¿Qué dice? Debido a la forma almacenada en la jeringa. Ahora, ¿qué dirías vos? Siendo agotado después de leer la 12ª vez que es. Ay, que explique la forma. ¿Y por qué motivo? De ahí, porque no me dice nada la forma y ya. Porque un análisis morfológico que no menciona cuáles son las formas no es análisis morfológico. Ok. ¿Ok? Entonces, ese cuidado deben tenerlo al montar la información, porque es precisamente lo que les decía hace un rato. Esa expresión, la forma, vos tenés en la cabeza cuáles son las formas, por supuesto. Para mí eso está clarísimo. Vos tenés que saber a cuáles formas te estás refiriendo. Y el poner debido a la forma vamos a ver, es una forma de resumir también, porque si no la tabla queda larguísima. Si queda larguísima, tendrá que quedar larguísima, no hay ningún problema. Pero si vos me presentas esto, yo no tengo idea de cuáles son esas formas y si vos las identificaste bien. Por tanto, a mí me corresponde ponerte de ahí una anotación y bajar la nota porque no estás diciendo cuáles son las formas en un análisis morfológico. Ok, sí. Sí, tienes razón. De hecho, si les es de utilidad, chicos, cuando revisen su información, entonces pónganse en el papel del profe. Es decir, si yo fuera una y ya estoy cabreado porque me llevan los diablos de que nadie lo hace bien y leyera esto, ¿qué diría? ¿Ok? Ok. Sí. Profe, y es que acá, bueno, esa es la parte del árbol de funciones, ¿verdad? Y este día hay que escribir como toda la ramificación que se hace. Y entonces no sabíamos más o menos cómo expresarla. Porque, por ejemplo, acá, bueno, sigue en línea recta y sigue esta, ¿verdad?
y entonces esta se divide en dos, que sería el 1 y el 2. Listo. Ve, entonces, en ese caso lo que se puede hacer es agrupar las funciones. Digamos, el análisis morfológico te indica más o menos qué componentes cumplen qué funciones. Expulsar aire del tubo, por ejemplo. Expulsar aire del tubo lo hace básicamente el pistón de hule, ¿ok? Y lo hace en conjunto con el émbolo, ¿sí? Entonces la función expulsar aire del tubo y desplazar la fuerza del sello podrían estar, digamos, dentro de una misma celda unida a la información del análisis morfológico del cómo funciona el pistón de hule. Entonces, esa agrupación de funciones puede estar en términos de alguna de las técnicas. El asunto es que haya una agrupación lógica. En este momento, en esa celda que está señalando, por ejemplo, yo tendría la siguiente crítica. Yo vamos a ver, como lector, ¿cómo me doy cuenta que del análisis morfológico se está refiriendo a desplazar la fuerza del sello? Y ve que el orden de la información tampoco ayuda, porque en el árbol de funciones la primera función que tenés ahí es expulsar el aire del tubo, y en el análisis morfológico lo primero que me estás explicando es la forma delgada de la aguja. Ajá. Entonces, a mí me toca hacer todo un análisis para entender qué función tiene que ver con la aguja, y así, o sea, hacer el pareo, por así decirlo, como si fuera un examen. A vos te corresponde crearme las categorías y facilitarme la labor. Esto se refiere a esto y esto está relacionado con esto. Ok, hacer celdas acá pequeñas. Exactamente. Después ve que en la forma delgada de la aguja está otra vez el vicio de cuál es la forma. Ajá. Delgada es una característica de la forma, pero no define la forma. Digamos, cilíndrica hueca tendría que ser. Exactamente. Ok. De ahí, yo creo que eso sería. Sí, entonces lo que pueden hacer es eso, subdividirlo en celdas para que hablen de una función a la vez y que todo quede completamente claro en cada fila de tu triangulación. Y eso te va a facilitar, por supuesto, muchísimo después generar el análisis narrativo. Ahora, si vos definís cuál es, desde aquí, desde el cuadro, definís la historia, cómo va a ser explicado, hacer el análisis narrativo va a ser muy fácil. ¿A qué me refiero con esto? Si vos definís B, vamos a contar la historia desde las funciones, porque las funciones son las categorías. ¿Con cuál categoría empiezo? ¿Qué es lo lógico? Entonces yo podría decir, puedo empezar de la aguja hasta la aplicación de la fuerza, o puedo empezar al revés. Entonces es como tomar posición en ese sentido del cómo se va a contar la historia. Una vez que yo tengo claro cómo se va a contar la historia, acomodo los componentes en la tabla, en el cuadro, de manera que siga el guión lógico. ¿Okay? Dentro de cada una de las funciones principales, igual hago la misma distribución en los componentes. Acomodo las funciones y los componentes como van apareciendo en la historia. Entonces, cuando haces el análisis narrativo, se vuelve súper fácil porque ya tienes toda la información acomodada de la manera en cómo tiene que ser narrada. Ok. Y eso te facilita después porque te hace ahorrar mucho tiempo de toma de decisiones en el análisis narrativo. Solo tenés que dejarte fluir con la información que ya tienes ordenada. Entonces, digamos, esta parte de los componentes también dividirlas con respecto a lo que uno dividió, digamos, acá en el árbol de funciones primero. Exactamente. O acá ahí lo que tenés que hacer es el pareo, básicamente, porque digamos, todos esos son, vamos a ver, en el caso de introducir, sacar sustancias de la jeringa, ese es un subsistema formado por todos los componentes que tenés en el diagrama de sistemas y subsistemas. Por tanto, esos componentes se refieren a las funciones que están por acá. Lo que tenés que hacer es nada más acomodar el componente en la función que le corresponde y repetir los que cumplen varias funciones. Ok. Porque el pistón, por ejemplo, va a estar en todo lado. El pistón ahí hace de todo. Entonces, que se repita. Exacto. Y cuando se repite, entonces tenés que referirte a qué parte del, ¿cómo se llama? Del componente te estás refiriendo.
¿Qué estoy intentando decir? Que, por ejemplo, si la función es brindar sello, vos tenés que poner, por supuesto, el pistón, pero no se vale poner solo pistón, sino más bien de una vez poner los cilindros del pistón que ocasionan el sello. Ok, entonces digamos, esa parte se pondría acá en la parte de los diagramas, sistemas y subsistemas. O se Exactamente. explica acá. Sí, ok. Exacto, no, la explicación en realidad ya estaría en el análisis morfológico. Ujú, acá solo se... Ok, espere, ¿cómo? Ok, Entonces podría poner acá pistón y que se ponga los anillos del pistón, por ejemplo. O que se exactamente. ponga la Es parte el apellido. externa. Ajá, ok, está bien, ya entendí. ¿Ok? Vos puedes ponerlo así como pistón, anillos, o poner anillos del pistón. Eso hace ya referencia directo al componente. Poner después superficie de empuje del pistón. Poner, ¿cómo se llama? Canal de ensamble del pistón y así sucesivamente. Que quede claro entonces cuál es el componente, pero también el componente del sistema grande, pero también dentro del componente cuál es la parte de ese componente que está actuando para cumplir la función. Ok. Sí, está bien, profe. Listo. Y aquí, Gracias. insisto, sobre todo acá en la relación forma-función, revisen esto y redacten mejor las formas, porque vamos de nuevo, la que sigue dice la forma aplanada del anillo de retención. Ok, un cuadrado puede ser aplanado, una tortilla puede ser aplanada, un cilindro puede ser aplanado, pero ¿cuál es la forma entonces? Ok. ¿Ves? Entonces, aclaren las formas, porque se están quedando solo en características. Ujú. Entonces, si es cilindro, díganlo sin miedo. La forma cilíndrica de, la forma amorfa de, la forma esférica de, la forma cónica de, etcétera, para que quede bien esta parte. Porque en términos, digamos, de función, parece que lo están explicando bien, pero en términos de forma se quedan cortos. Y si tenemos un análisis morfológico, hay que mencionar formas. Y mencionar formas se define con palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave para las formas? Los nombres de las formas. Ok. Entonces, un análisis morfológico está bien hecho cuando hay abundantes nombres de formas. Y en el tuyo no lo hay. Hay pocas más bien. Ok. Está bien. ¿Ok? Eh, ujú. Gracias, profe. Con Algo le gusto. iba a decir, algo le iba a preguntar, pero se me fue. Sí. Si me acuerdo, le pregunto. Está Gracias. bien. Está bien. Y el viernes a las 9 vamos a tener consulta abierta. Perfecto. Ah, Ya me acordé. decime. Que en la parte, bueno, nosotros tuvimos malo como la forma en que acomodamos el documento porque eran muy largas las oraciones, Ajá. muy largos los renglones. Entonces era para preguntarle si podíamos presentar como por ejemplo una hoja horizontal y otra vertical, si no había problema con eso. No hay mucho problema, digamos. Algo como este cuadro, o sea, que está clara la justificación. Es decir, si la pones en vertical, se te hacen las columnas súper delgaditas. Como esta tabla podría cambiarse la orientación, no hay ningún problema. Ahora, si ustedes necesitan poner texto con esta orientación, hagan dos columnas. Es muy sencillo. Ok, ¿Ok? está bien. Se ven muy bien, además. Ok. Gracias. Con mucho gusto. Profe, yo tenía una pregunta. Decime. A nosotros nos está pasando que, digamos, estamos haciendo el cuadro y tenemos la parte del árbol, el diagrama y el morfológico. Y al final de cada categoría tenemos como un análisis de función, o Ajá. sea, de todo eso. Pero Sí. eso nos está quedando muy parecido al análisis Voy. morfológico. Sí. ¿Lo tenés ahí para verlo? Sí, voy. Ve, Sara, que eso esté pasando es normal, porque el morfológico es el que une a ambos análisis. Entonces, como les decía hace un rato, es el 80% del trabajo ya hecho. Ahora, Ajá. ¿qué nos hace falta para, ¿cómo se llama? Para mejorar todo esto? Incluir explícitamente o hablar explícitamente del árbol de funciones y de los sistemas. Porque en el análisis morfológico lo que hay no es relación entre componentes y funciones, es relación entre formas y funciones.
Entonces, Ok. podríamos referirnos al componente pistón, Ujú. claramente, pero lo que tenemos que analizar de él son las formas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el sistema medición. Dentro del Ajá. análisis Es que solo hemos hecho esta porque teníamos esa duda, porque nos estaba quedando muy parecido. listo, perfecto. Pero igual voy a utilizar medición que lo tenemos de primero y que es un sistema más sencillo porque tiene pocas funciones dentro. Ok. ¿Ok? Y además no lo tienes hecho. Si te hago el trabajo de una vez, deja de quejarte. Ok. ¿Cómo se llama? B, tenemos árbol de funciones. Al realizar la medición de las cantidades de líquidos se debe brindar las medidas. Entonces, en tu análisis narrativo hay que indicar eso. Según el árbol de funciones, la función principal medición se cumple brindando medidas. ¿Ok? Hay que brindar medidas. Para lograr esto, existen relacionados los componentes del tubo que ayuda a cumplir, no, es la transparencia del tubo en realidad, que ayuda a visualizar la cantidad de líquido. El pistón de hule que se relaciona con el indicador móvil que permite saber ajustar en conjunto con las marcas de medición para conocer el volumen contenido de la jeringa. Ahora, esto se debe a que las marcas de medición tienen tal forma y tal cosa, y el pistón de hule tiene tal forma que tal y tal otra. Entonces, notas cómo ya estamos utilizando los tres órdenes de información. Sí. ¿Ok? Y por supuesto que se va a parecer mucho al análisis morfológico, porque en el análisis morfológico es donde se funde la información del diagrama de sistemas y el árbol de funciones. Pero al análisis morfológico le falta el orden que tiene por sistemas y el orden que tiene las funciones, porque él se refiere específicamente a la relación forma-función. Ok, está bien. Entonces, es más o menos contar, digamos, la relación entre los componentes en sí. Ajá, recordando en todo momento que esta vez el objeto de estudio es cómo funciona la jeringa. Ok, ok. ¿Ok? Ahora, noten de este objeto de estudio, aquí les va el huevo de Pascua. De hecho, la canasta de huevos de Pascua. Noten que este objeto de estudio es descriptivo. Es cómo funciona, es describir cómo funciona. Entonces, este análisis es sencillo porque no incluye crear jerarquías, crear agrupaciones o un objeto de estudio complejo. Es más bien un objeto de estudio muy, muy sencillo. ¿Cómo funciona? Ese cómo funciona queda referido a tres grandes áreas. ¿Ok? La primera, la que tiene que ver con mantener la esterilidad. ¿Por qué motivo? Porque si no está estéril, no funciona, no se puede usar. ¿Ok? Funcionalmente sí, es decir, los sistemas van a seguir funcionando, se va a poder meter líquido, etc. Pero no cumple el propósito para el cual está hecha la jeringa, que es introducir sustancias en el cuerpo de manera que no le cause daño a quien se lo está haciendo. ¿Ok? Número 2, al sistema de bombeo, porque si no mete y saca líquido, no sirve tampoco. Y número 3, al sistema que permite llegarle al punto interno del cuerpo donde tiene que ser depositado el fluido. ¿Ok? Entonces, ese cómo funciona tiene que explicar esas tres grandes cosas. ¿Les queda claro, chicos? No. ¿No? Ok, listo. Entonces te lo explico un poco más lento. Nosotros tenemos que contestar cómo funciona la jeringa. ¿Ok? Mi temor como docente es que ustedes se limiten a decir, se jala ¿cómo se llama? Se jala el pistón y se mete líquido, se cierra el pistón y se saca el líquido y ahí termine la explicación. Porque en términos de experiencia como usuarios, así es como se usa la jeringa. Sin embargo, la función general de la jeringa está relacionada con introducir de manera segura, no contaminante, un líquido al cuerpo de alguien. Por tanto, eso no se resume solo en el bombeo. El bombeo es una parte para poder hacer eso, pero es solo una parte. Además del bombeo, la jeringa tiene que estar estéril. Por eso entonces hay que explicar todo lo que tiene que ver con mantener la esterilidad, porque la esterilidad es una función importantísima en la jeringa y si no está presente, no funciona. No funciona quiere decir, no la puedo utilizar con un paciente para inyectarla. ¿Ok? Entonces,
Desde ese punto de vista que yo necesito, que la función general de la jeringa es inyectar a alguien sin que esa persona se contamine, sino más bien para causarle un beneficio a través del uso de un medicamento en su cuerpo, entonces hay que considerar el mantenerla estéril como una de sus funciones, el bombeo como la función de corazón de la jeringa, porque sin el bombeo no tenemos ninguna de las otras cosas, y la función de la aguja, que es llevar el líquido al punto del cuerpo donde se le necesita. Porque no se trata solamente de meterla, sino de llegarle debajo del músculo para que la inyección de vitaminas llegue al lugar donde tiene que llegar. ¿Te queda un poquito más claro? Sí, ya. Perfecto. Entonces, la respuesta al objeto de estudio tiene que versar, tiene que hablar de describir esos tres, digamos, grandes, esas tres grandes funciones de la jeringa. ¿Ok? Y es descriptivo, entonces usted lo que tiene que hacer es describir cómo funciona. Profe, yo tengo una ¿Sí? pregunta con respecto al cuadro de Sara. Ellos agregaron la categoría de análisis por categoría. Sí, creo que fue así. Digamos, eso estaría haciendo falta en el de nosotros. No, no hace falta, igual ustedes van a llegar a respuestas similares, es solo otra ruta para resolverlo. Ok, gracias. En esto, Nicole, depende mucho, digamos, de las decisiones del grupo investigador. Ustedes pueden utilizar hasta diferentes datos. Diferentes datos me refiero a que, por ejemplo, en el grupo 1, uno de los grupos que proyectó, dentro de cada una de las celdas, no tenía la información que está en el resultado de la técnica, es decir, no tenía las funciones puntuales, sino que decidieron utilizar la síntesis, la información de la síntesis. ¿Ok? Entonces, lo que tienen ya en su triangulación es básicamente construido el análisis narrativo. ¿Ok? Porque ya lo que tienen ahí es la síntesis de la información que se obtuvo a través de cada una de las técnicas. Entonces, con eso resulta más fácil hacer el análisis narrativo. Pero eso también depende mucho de un estilo de análisis de cada quien. Hay personas que eso se les puede complicar mucho, como yo, por ejemplo, porque yo prefiero ver todos los datos desestructurados y sueltos para buscar relaciones. Cuando tengo narraciones se me complica mucho la vida. Entonces yo, por ejemplo, tendería más bien a poner los datos puros para hacer el análisis narrativo. ¿Ok? Ok. Ambos procedimientos, utilizar los datos puntuales o utilizar la síntesis, pueden servir igual para aclarar el objeto de estudio. Ambos te van a llevar a la respuesta correcta o a la respuesta del objeto de estudio. Solo son rutas diferentes para llegar. Y la decisión de cuál utilizar siempre es como muy de grupo, es como de cómo lo hacemos, qué es más fácil para nosotros, cuáles son nuestras habilidades. Y dependiendo de eso, entonces ustedes se van por una ruta o se van por otra. Ok, gracias, profe. Con gusto. ¿Algo más, chicos? No, profe. No por el momento. Sí, no por el momento. Entonces, acumulen bastantes para el viernes. Varias cosas, chicos, o un par de cosas más. Ya están enterados que la próxima semana es de vacaciones, ¿verdad? Sí. 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 Perfecto. Sí, profe, yo tenía una pregunta, a ver si usted no sabía. Decime. ¿Usted no sabe si para la semana de vacaciones los profesores pueden asignar evaluaciones? No, por O sea, supuesto que fecha no. de entrega de alguna evaluación para la semana de vacaciones. No, no se puede. Es semana de vacaciones. Permitidme un segundo para ver un correo que nos enviaron a ver si decía algo. Calendario, este no es. No, este más abajo. Listo, el director nos mandó hoy en la mañana el siguiente correo. Dice,
La siguiente semana, del 6 al 10 de julio, son vacaciones de medio año. Así está definido en el calendario académico que se pasó a todos. Solo es una semana, no dos como habitualmente es, y no deben haber lecciones ni ningún tipo de actividad académica. Además, el campus está cerrado. Es decir, eso solo se puede, Miguel, si hay un acuerdo con el grupo. Por ejemplo, si de repente yo les dijera, ok chicos, les amplío el tiempo de entrega de este trabajo para el miércoles de la otra semana. Si ustedes están de acuerdo, podemos hacerlo. Pero porque haya una negociación, no porque yo lo imponga. Ok, muchas gracias. Con gusto. Y precisamente de eso quería hablarles. Ok, voy a extenderles el tiempo de entrega del trabajo hasta el domingo por la noche. Ok, que pensé honestamente en pasarlo hasta el domingo de la siguiente semana, pero no tiene mucho sentido hacerlo sufrir en vacaciones pensando en que tienen un pendiente. Entonces prefiero dejarla para el próximo domingo para que se deshagan de eso y puedan descansar al menos del curso de análisis. Ok, y que ya nos ocupemos de la materia después del periodo de vacaciones. Y lo otro, ¿me falta algo más? Profe, yo iba a preguntar otra cosita. Decime. En la parte del informe, que hay que definir las técnicas e instrumentos seleccionados para la triangulación. Sí, Ahí solamente sería el cuadro de doble entrada, ¿verdad? sí, si solo eso utilizaron, entonces es solo el cuadro de la entrada. Ok. Y en la parte de la definición y justificación de las categorías, es justificar por qué elegimos, por ejemplo, las tres técnicas, árbol de funciones, análisis No, y no, no. esas, y por qué las funciones principales. No, lo que se está pidiendo es la justificación de categorías, no de los sujetos de estudio. Acordate que las técnicas son sujetos de estudio, no son categorías. ¿Cómo? No entendí. Porque, digamos, esas serían las categorías del cuadro de doble entrada, ¿no? No, las técnicas no son categorías, son sujetos de estudio. Y las funciones principales Ok, ve, tampoco. vamos a ver. Lo que pasa es que la pregunta que me estás haciendo indica que no tenés claro, vamos a ver, cuáles son los componentes de un cuadro de doble entrada. Los cuadros de doble entrada tienen de un lado, sean filas o en las columnas, en uno de los lados, las categorías de estudio, ¿ok? Que son las cosas que se quieren ver, que se quieren comparar, ¿ok? Y en el otro lado, si yo tengo entonces en el lado de la primera columna todas las categorías de estudio, en la parte de la primera fila, en la parte de arriba, lo que tengo son los sujetos de estudio, las fuentes de la Ah, información. Los de arriba ok. pueden ser categorías, Ok, son ok. fuentes de los datos. Y como son fuentes de datos, son sujetos de estudio. Son las cosas que yo estoy comparando. La categoría es el punto de vista que estoy utilizando para comparar. ¿Ok? Ok, entonces, por ejemplo, las funciones principales sí serían categorías. Exactamente. Y entonces se tiene que justificar como cada una individual, como por qué se eligió mantener inocuidad o solamente por qué se eligió esas. ¿Por qué se eligieron en este caso? ¿Por qué para la triangulación se utilizaron estas categorías? Ok, listo. Muchas gracias. ¿Sí? Porque vean que la vez pasada utilizamos todo un sistema de categorización. Hicimos primero un diagrama de afinidad para crear las categorías. Esta vez no. Ujú. Esta vez todo salió directo. Ajá, ajá. Entonces, la idea es que ustedes estén conscientes del por qué. Por eso les estoy pidiendo la justificación de las categorías. Ok, gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Algo más, chicos? Ok, si no tienen más preguntas, entonces nos vemos el próximo viernes por la mañana. Más bien entonces acumulen todas las dudas que sean posibles para el próximo viernes. Probablemente tengamos más tiempo que los días anteriores, porque ahora ya tengo
poco más de chance, debido a que ya saqué bastante trabajo esta semana, ya casi logro ponerme al día, gracias a Dios. Y entonces tal vez dispongamos de hora y media para consulta este viernes, ¿ok? Nos vemos entonces, chicos, un gusto, Gracias. un placer. Gracias, profe. Gracias, profe. No, bueno, nos vemos. No, profe, gracias. Tuanis. Vamos a... Y el que me graba así.